Continuamos en Enfoque Matinal, entrevistas oportunas. Nos encanta cuando coincide la oportunidad, el momentum sociopolítico con nuestros invitados, y si son de la calidad de este, pues ay María Santísima. Estamos recibiendo aquí al doctor Ángel Sánchez Navarro. El doctor Ángel Sánchez Navarro es el director, atención, del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Pero resulta, eso son cosas que pasan, él fue parte de esa comisión de Venecia, que es un centro consultivo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para temas de derecho, para poner el derecho al servicio de la democracia. Entonces la OEA le pidió a esa comisión de Venecia, así se llama, así le dicen porque se reúnen en Venecia, un informe. Fíjense qué cosa, porque aquí tenemos meses que el único tema, casi el único tema, es esto de reelección, que sí, que no, que si tiene derecho. Entonces miren qué bien, vamos a hablar del concepto reelección al más alto nivel con una persona que, ya les digo, además es profesor de la Universidad de París, una persona con un impresionante currículum. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro en un momento tan actual, tan particular de República Dominicana, donde se debate mucho el tema de la constitucionalidad y en el medio de todo la posibilidad de una reelección del presidente Danilo Medina. Yo quisiera comenzar preguntándole sobre los estándares que maneja la comisión del tema de la reelección, porque hay realidades distintas. Yo le digo que aquí la Constitución tiene su propio mecanismo para ser modificada. Es decir, que yo no lo veo como una herejía de que se vaya a tocar. Y me da el caso de Bolivia, que el Constitucional prohibió el impedimento de Evo. Invoca incluso que es un derecho humano de Evo poder aspirar a la reelección. ¿Usted ve qué contradictorios son estos panoramas? Pues mire, en primer lugar, permítame que, aparte de agradecerles la invitación, simplemente matice, no depende de la Comisión Europea, depende del Consejo de Europa. Eso lo explica porque el Consejo de Europa es una institución que no es la Unión Europea, sino que es mucho más amplia. De hecho, es una institución cuyo objetivo es salvaguardar derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Nace ya en los años 50 en el ámbito de la Europa de la posguerra, pero en el año 90, en el momento de la caída del muro de Berlín y del desplome del bloque, digamos, comunista europeo, se produce un fenómeno, y es que hay muchos países nuevos y antiguos que quieren incorporarse a la Europa, digamos, de las libertades, etcétera. Y entonces el Consejo de Europa, de esa institución concretamente, crea una especie, este órgano consultivo, con la idea de que todos aquellos países que quieran hacer reformas, que quieran someter, que quieran ver si sus estándares y sus instituciones, si la garantía de los derechos, etcétera, se ajustan a los estándares europeos de aquel momento, pues puedan tener una opinión externa, y por eso está formada por expertos independientes, está formada por profesores, magistrados, etcétera. Y de hecho el éxito ha sido tan grande que esa comisión, que nace vinculada en ese contexto, hoy incorpora, tiene 60 miembros, entre ellos varios países americanos, México, Perú, Costa Rica, Chile, Corea, Marruecos, Túnez, Argelia. Es decir, hoy más de 15 o 20 países de fuera de Europa también participan activamente, son miembros de esa comisión, de tal manera que se ha convertido en una institución que, partiendo de Europa, ha dado en elaborar estándares en bastantes materias, viene a llamar lo que llama el patrimonio, digamos, constitucional común de los países libres, y a partir de ahí hace estudios concretos sobre casos. Como les digo, empezó sobre todo con la Europa del Este y del Centro, pero ya llega pues a Asia, pues todo el Asia Central, y por eso explica el que, como usted decía, que puede resultar en principio curioso y contradictorio, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos se dirija a la Comisión de Venecia, que nace como Comisión Europea, pero hoy es una comisión que abarca a varios continentes, en la cual hay miembros asiáticos, africanos, americanos y europeos.
Y por lo tanto, este informe se elabora ya hace tiempo, la solicitud es de hace un par de años, es decir, no tiene nada que ver evidentemente con el contexto concreto que hoy vive la República Dominicana, con el debate interno, que como es lógico, cada país tiene sus circunstancias y se plantea en sus momentos, pero es verdad que procede, y no es casualidad, por supuesto, que procede de esta solicitud hecha por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que parte diciendo del hecho de que en los últimos años, digamos en las 2 últimas décadas, la cuestión de la reelección de los presidentes se ha planteado en varios países y en condiciones, digamos, curiosas, a veces discutibles, han sido desde luego muy discutidas, en contextos constitucionales distintos. Usted entraba en el mecanismo constitucional dominicano, que es distinto porque es evidentemente propio de otros, pero sí que hay esa tendencia, hay países como Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, que han planteado esto aquí en América, pero en Europa o en el centro de Asia, pues tenemos el caso de Bielorrusia, tenemos el caso de Azerbaiyán, sobre los cuales la Comisión sí elaboró informes, porque en gran parte lo que viene a hacer este informe sobre los estándares, sobre la reelección presidencial, lo que hace no elabora un estudio abstracto, lo que hace es, a partir de los estudios concretos que ha hecho en los 30 casi años de historia, va viendo de aquí y de allá y recogiendo las cosas que dijo, pues eso, hablando del caso de Bielorrusia, el caso de Azerbaiyán, que eran de los que inicialmente justificaban la misión de... Pero me imagino que esa solicitud de la OEA, que se trata como de un estudio sobre los límites de la reelección, guarda relación con esta tendencia en Europa del Este también, pero uno habla por aquí, de hacer modificaciones constitucionales con el exclusivo interés de que sea beneficiado el presidente de turno. O sea, Bolivia, eso ha pasado, o sea que es una modificación constitucional para eso. Entonces se hizo el estudio, yo le pido, si es posible, los puntos a destacar de las conclusiones de ese estudio, profesor. Pues sí, mire, en pocas palabras yo creo, la idea central es que el sistema, primero que es este debate sobre la reelección, evidentemente es un debate propio de sistemas presidencialistas. En los sistemas parlamentarios, como son la mayor parte de los sistemas europeos, etcétera, no se suele plantear, por la sencilla razón de que, y en España tenemos experiencia reciente, al presidente del gobierno, no hablamos del jefe del Estado, el presidente del gobierno lo puede, en cualquier momento el Parlamento lo puede derribar, con lo cual no hay la situación de que hay en los regímenes presidencialistas, donde los presidentes de la República pueden tener importantes competencias propias, son elegidos por los ciudadanos y eso les da una legitimidad y les da una fuerza y una proyección política específica que no tiene nada que ver con lo de otros sistemas. Por tanto, primero, es un problema que se ciña a los sistemas presidencialistas precisamente porque ahí el jefe del Estado tiene una capacidad, tiene un poder, tiene un margen de actuación muy diferente al de cualquier otro sistema. Entonces, centrándolo en esos casos, lo que viene a ver es que esa tendencia se registra y se registra curiosamente con algunos, digamos, rasgos que son comunes y que en buena parte usted acaba de anticipar. Es decir, podemos hablar de cualquiera de los países que les he comentado, que usted decía, pero podemos hablar de Bielorrusia, podemos hablar de Azerbaiyán, o podemos hablar de Argelia, que es un caso posterior. El informe este de la Comisión fue aprobado en marzo del año 18, es decir, hace ya año y medio prácticamente. Es decir, no preveía, por ejemplo, el caso de Bouteflika en Argelia, que ha sido posterior. Pero lo que viene a decir es que se suele presentar este debate con unas características que suelen ser comunes. Es decir, se plantea desde el poder, desde la presidencia de la República y en términos, en el momento en que el presidente de la República está en condiciones de va perdiendo sus posibilidades de seguir siéndolo. Y en ese sentido y en ese contexto, lo que viene a decir el informe, que insisto, lo que hace es, de forma yo creo a mi juicio bastante sabia, es citar lo que decía en el año 2004 cuando hablaba de Azerbaiyán, o en el año 2009 cuando hablaba de Bielorrusia, al revés, es en un sistema donde el presidente de la República tiene poderes fuertes,
donde el sistema constitucional está basado en un equilibrio entre poderes, donde la Constitución lo que hace, y la Constitución es el gran pacto social entre los ciudadanos que definen el poder de cierta manera. En los sistemas presidenciales no es casualidad que se limite normalmente, que es bastante frecuente, de formas distintas, pero que se limite la reelección de los presidentes, y el hecho de que se suela plantear en esas condiciones viene a ser, dice en la expresión inglesa, bueno, un paso atrás en el régimen, en la consolidación, en la institucionalidad democrática, porque lo que viene a hacer es modificar el equilibrio de poderes establecido en la Constitución desde el propio poder, y eso implica una falta de equilibrio, digamos, unas posibilidades. Pero el argumento de que se violan, aquí se ha hablado mucho de eso, seguidores del presidente Medina, de que se violan los derechos humanos. Creo que hay una conclusión que tiene que ver con eso, de que es un derecho humano de la participación del presidente. ¿Qué dice la comisión a eso? No, y escúcheme, yo le mencioné el caso de Bolivia, porque precisamente el Constitucional dice que es un derecho humano de Evo, y a propósito de la OEA, Almagro es un ardiente defensor de esa modificación y de la posibilidad de reelegirse de Evo Morales. Si usted pudiera aterrizarme en la realidad de Bolivia. Vamos a ver, el caso, 2 puntos. Primero, dice, se considera un paso atrás. Algo que dice se puede, digamos, suavizar si la reforma se plantease en términos tales que no afectase al presidente en ejercicio. Es decir, que eso, digamos, que enlaza con otro principio tradicional de la Comisión de Venecia, que es que las reglas electorales no se deben modificar, sobre todo en el periodo anterior a las consultas electorales, lo que llama el principio de estabilidad. Es decir, el hecho de que, aunque los cambios puedan ser positivos o puedan ser políticamente neutros, el cambiar las reglas del juego justo antes de empezar el partido da una idea o puede lanzar el debate, y usted hablaba antes, un debate en términos de desconfianza. Es decir, no, es que el que puede cambiar las reglas las cambia porque le beneficia, y eso altera, digamos, el equilibrio. Eso por una parte. Entonces, la idea de que las reglas es un paso atrás, que ese paso atrás o esa valoración, digamos, en principio negativa, se puede suavizar si no afecta al saliente, al presidente en ejercicio, está presente. Segundo punto, que tiene que ver con lo que usted comentaba de Bolivia y el tema de los derechos. Exacto. Vamos a ver, efectivamente el caso boliviano es que es un caso muy curioso, aunque no sea el primero, porque digamos que también Ecuador, Honduras han tenido situaciones similares, y yo creo que eso justifica precisamente la consulta de la Organización de Estados Americanos. El caso es, como probablemente sepan muchos de los que están escuchándonos o intervienen en este debate, es que el presidente Morales plantea la cuestión, el pueblo lo echa atrás, el pueblo en referéndum se niega a admitir una nueva reelección, cosa que por otra parte ha ocurrido en varios casos. Le ocurrió a Chávez en un primer caso, es decir, cuando se ha consultado a los ciudadanos, generalmente la opinión ha sido contraria, o en la mayor parte de los casos, y entonces lo que se hace es señalar que se le ha vulnerado al presidente Morales, como usted decía, la Corte Constitucional, vamos, con la denominación plurinacional de Bolivia, lo que dice es que el presidente Morales se le está negando su derecho a ser candidato, y hay un derecho humano a ser candidato, digamos. Sí. Sobre este punto, la Comisión de Venecia es muy clara. Dice, vamos a ver, no se puede considerar que haya un derecho humano a ser candidato por parte de quien ocupa un cargo que ha sido delimitado, cuyas condiciones han sido delimitadas en la Constitución. Y permítanme que les ponga un ejemplo. La Constitución dominicana, por lo que he visto, establece que el presidente de la República tiene que ser autorizado para viajar al extranjero. Quiere decir que no tiene eso es contrario al derecho humano, al desplazamiento, al derecho a entrar y salir de la República o del territorio nacional. Si es por más de 15 días. No, por eso, en los casos que sea, pero lo que quiere decir es que cuando uno forma parte de una institución, no es un derecho. Yo no tengo derecho a hablar de lo que quiera en mis clases de derecho. Yo soy profesor de Derecho y tengo mi puesto en la función pública para que yo explique a mis alumnos Derecho. Yo no puedo llegar y cantar algo de la noche de San Juan que usted citaba antes de Joan Manuel Serrat. Entonces, yo tengo derecho, no es que no tenga derecho a cantar, es que como profesor de universidad en mis clases tengo la obligación de respetar el ámbito. Entonces,
cuando una persona accede a un cargo público cuyas características están definidas en la Constitución, forman parte del pacto constitucional. Y por tanto uno no tiene derecho a hacer lo que la Constitución no permite. Otra cosa es la cuestión de la reforma. Pero que lo que dice claramente la Comisión de Venecia, desde luego, es que no existe un derecho de quien ocupa un cargo a volver a presentarse a ese cargo si la Constitución establece que no es así. Profesor, comenzamos por la Comisión de Venecia, por la actualidad política, pero hay una pregunta general que usted puede ayudarnos, si es la mala salud de la democracia en los últimos años. En el caso latinoamericano, tanto Latinobarómetro como otras encuestas pues muestran preocupantes signos de falta de credibilidad y confianza del ciudadano hacia la democracia. Me imagino que en Europa es lo mismo. Ya sabemos que Le Pen es una línea, doña Marine Le Pen es una línea, o sea, el movimiento populista está apareciendo con una gran fortaleza. Entonces, podríamos hablar de la salud de la democracia en Occidente, para generalizarlo aún más. ¿Qué tanto es así esto? Bueno, yo supongo que para esto tendremos un programa de 24 horas o una cosa así para hablar de este tema. Vamos a ver, yo creo que es una tendencia universal que se da en todas las partes del mundo, que tiene mucho que ver con los grandes cambios. Yo muchas veces hablo, más que de crisis de la democracia, hablo de la crisis de la mediación. Estamos en un medio de comunicación, por ejemplo. ¿Cuál es la sociedad tradicional en la Europa, en la América de hace 30 años? Digamos, había mecanismos de mediación, la gente, los ciudadanos, pues tenían confesiones religiosas que les ayudaban a relacionarse con Dios, tenían políticos y partidos que les ayudaban a relacionarse con el poder, tenían medios de comunicación que les ayudaban a formarse una idea del mundo. Hoy por hoy, pues sin embargo, los partidos políticos aparecen como estructuras de mediación. ¿Para qué? Si yo me puedo dirigir directamente mediante mensajes o mediante un Twitter, lo que sea, puedo dirigirme a la presidencia o puedo dirigirme a un ministerio, ¿para qué necesito partidos políticos? ¿Para qué necesito medios de comunicación si el ciudadano está en un evento y hace la fotografía y la sube a las redes sociales? ¿Para qué necesito que me la cuente un periodista si yo directamente lo he podido ver por parte de alguien a quien conozco? Eso pasa, y pasa también en política. Y desgraciadamente, y eso es una tendencia que evidentemente plantea desafíos, yo diría peligrosa, pero también entiendo que yo a lo mejor soy una persona ya de otra época. Probablemente esto tendría que hablar más la gente más joven, porque son los que tienen que construir. Nosotros, digamos, y yo ahí hablo con ustedes un poco como en ámbito generacional, en un nivel generacional, digamos que la sociedad que nosotros recibimos tenía cosas muy sólidas, y hoy esas cosas parecen licuarse. El otro día veía yo una encuesta que se ha hecho en Europa hablando de la confianza de los europeos en varios países, Alemania, Italia, Francia, España, etcétera. La confianza, ¿cuáles son, en qué sujetos tienen los ciudadanos menos confianza? En los partidos políticos, en los parlamentos, en los gobiernos, en la justicia. Igualito que aquí. Igualito que aquí, por eso. Usted la leyó, la Galo. No me diga que no. Usted leyó la última Galo. Yo le estoy hablando de una encuesta que yo leí hace un mes, que hizo en Europa, que se hizo en varios países europeos. Increíble. Y que ponía en cuestión, es un problema, por eso les digo, es un problema que es global. Allí donde la sociedad llega a un nivel de desarrollo suficiente como para que los ciudadanos tengan acceso a información de primera mano, a comunicarse entre ellos. ¿Por qué necesito, digamos, el sistema rebote satélite? ¿Por qué necesito que la noticia vaya a un periodista que me la rebote para que yo la vea, cuando directamente el que está allí me la cuenta? Al final el periodista incluso lo que hace es recoger las imágenes de alguien que estuvo allí. Entonces, eso mismo pasa con los políticos. ¿Para qué necesito yo a alguien que medie? ¿Para qué necesito yo a alguien, si yo tengo derecho a participar en el gobierno, a participar en el poder? ¿Por qué hay gente que saca ventajas de eso? ¿Por qué yo, que soy ciudadano, tengo dificultades para vivir? Hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, ¿verdad? Y hay gente que, sin embargo, porque está mediando, vive mejor que yo. Entonces, ese tipo de cosas son fenómenos que se producen bastante. Déjeme volver un poco a los estándares de la comisión. Antes usábamos mucho la voluntad popular, ahora la expresión ciudadana depositada en las urnas para darse el gobierno que cree le conviene y satisface sus expectativas. Dice la comisión que los límites de la reelección están encaminados a proteger la democracia
de convertirse en una dictadura de facto. Pero si de por medio está la voluntad popular, vamos a llamarle así. Sí, vamos a ver. El problema, aunque la Comisión de Venecia hable de ello hace un año y ahora se hable aquí, el problema es un problema que es universal y es de todos los tiempos. Es decir, ya en Roma, cuando la monarquía romana cae, una de las grandes obsesiones es que no vuelva a haber un monarca, y la República Romana en gran parte está luchando contra la idea de que el poder, los césares, los que ejercen poder, no pueden llegar a volver a convertirse en reyes. Desde la caída de Tarquinio ya no hay reyes. El monarca la idea republicano. De monarca, eso, hay otro caso que a mí me llama la atención, hablábamos de Francia. Luis Napoleón, el sobrino del emperador Napoleón, le eligen presidente en el año 1848 con una gran mayoría. Y la Constitución francesa de la época dice que no puede haber reelección. Cuando se acerca el momento quiere que le reelijan y como no lo consigue da un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el problema es, vamos a ver, la democracia es imperio de la mayoría con respeto a la minoría y con respeto a las reglas de juego. Por eso decía antes, la Comisión de Venecia habla de derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho. No puede haber democracia fuera del derecho, no puede haber democracia si no hay derechos fundamentales. El Estado de Derecho implica el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales. De tal manera que si las reglas establecidas por la ciudadanía son unas, a partir de ahí, el cambiarlas en condiciones que no sean idóneas es peligroso. ¿Por qué? Como antes les decía, como les decía al comienzo, porque cuando alguien ejerce, tiene mucho poder, tiene una capacidad de influir sobre la ciudadanía, que lo que dice la Comisión de Venecia es que se trata de asegurar un terreno de juego, digamos, en situaciones de igualdad para los contendientes. Es decir, quien desde el poder plantea una iniciativa tiene unas capacidades mucho más amplias que el que está fuera del poder para hacer llegar su mensaje, contribuir a la formación de la voluntad general, influir sobre muchas personas, etcétera, etcétera. Y eso es una situación que es de hecho. Por eso la Comisión lo que dice es que este tipo de debates en esas condiciones se trata de asegurar que haya una situación equitativa para los contendientes. La voluntad popular, dice la Comisión de la democracia, exige respeto escrupuloso a las reglas del juego, que es el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, el doctor Ángel Sánchez Navarro, que fue miembro de la Comisión de Venecia, de la Comisión Europea. Lo hemos conversado aquí, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su relativa juventud todavía, pero también es el director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Nos ha acompañado en una muy oportuna entrevista, pero ya que en confianza, profesor, ya para irnos un segundito, personalmente, usted que conoce tantas constituciones y experiencias, ¿cuál sería el modelo ideal de una constitución en el tema reelección presidencial? ¿Le gusta el modelo americano, el dominicano? ¿Qué le parece así, rápidamente? Mira, ahora que no soy nadie. Pues mira, el problema es que cada modelo responde a cada país. Entonces cuando la primera vez que yo fui a Francia fui diciendo, ¿cómo los franceses pueden tener un sistema electoral tan raro? ¿Cómo no se habrán dado cuenta de que es muy raro? Y después de estudiarlo durante un año me di cuenta que era su sistema y que no era raro para ellos, era raro para mí que lo veía desde fuera. Entonces al final cada sociedad tiene sus reglas y digamos que el sistema dominicano es probablemente el mejor para los dominicanos, que son los que lo aprobaron. El sistema americano es el mejor para los americanos que lo hicieron y así sucesivamente. Profesor, aquí se dice que usted acaba de salir de la rueda de una patana. Muchísimas gracias, pues todo nada, un placer. Continúa Enfoque Matinal.